en el Salmo 42. Quiero que tenga ahí. Amén. Una madrugada el Señor me hacía ver 4 medidas para intimar y andar con el Espíritu Santo. Y yo creo firmemente que más en este tiempo Dios nos está llamando a que intimemos más por la necesidad que hay de tener presencia de Dios en nuestra vida. Y yo miraba 4 medidas ahí, es decir, caminar, buscar, sentir y flotar en el río de Dios. De eso quiero hablarle en este día maravilloso para que usted pueda deleitarse en la palabra. Claro, el propósito de Dios es que logremos flotar en su río, para que logremos, o para tener, mejor dicho, una plena intimidad con Él. Más, como le decía, en este tiempo final, en donde las cosas cada día se ponen más calientes en el mundo, porque el creyente cada día, a veces en su mayoría, tal vez se aleja de tener esa intimidad plena con el Espíritu. Lógicamente sabemos que al Espíritu Santo es la persona que se ha ignorado por mucho tiempo, y nosotros debemos de intimar con Él, porque creo que ahí está mejor la respuesta. También quiero que veamos, es para que tengamos una verdadera guianza en todo lo que anhelamos y en todo lo que emprendemos, porque todos necesitamos que el Señor nos guíe adecuadamente dentro de la vida que estamos viviendo. Eso sí, debemos de anhelar a Dios y presentarnos voluntariamente como un siervo que clama por las corrientes de las aguas, como dice el Salmo. Y quiero que veamos ese Salmo 42, que dice así, el versículo 1 y 2. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Oiga, a mí me impactó eso. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, dice David. Es como que David, cuando uno lee los salmos y la historia de él, uno se da cuenta de cómo este varón intimaba con el Señor y expresaba, como en este salmo que está expresando, como el siervo clama por las corrientes del agua, ¿no? Así clama por ti, así suspira por ti mi alma. Mire, hermano, yo creo que esta pregunta debemos de hacernos frecuentemente nosotros delante del Señor. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como debe de ser. Eso sí, para tener una intimidad total y ser dirigidos, hay que flotar en el río de Dios, porque eso es lo que quiere el Señor, y de eso quiero llevarlo a la luz de Ezequiel. Pero lo bueno, antes de ir ahí, es que para este privilegio nadie es más que nadie. ¿Por qué? Porque todos pueden flotar en el río de Dios si quieren. No es como antes, que entraba el sacerdote al atrio, al lugar santo, y el sumo sacerdote al lugar santísimo, y el pueblo solo podía entrar hasta el atrio. Hoy, hermano, todo el que desea flotar en el río de Dios puede hacerlo. Lo triste es que muchos en el río de Dios quieren caminar en el fondo por su propia cuenta. Y ahí es donde empieza el problema para el hombre, cuando quiere hacerlo por su propia cuenta. Por eso yo espero que después de esta predicación todos salgamos flotando en el río de Dios y seamos dirigidos por la corriente del agua del Espíritu Santo. Bueno, entremos en las 4 medidas que se le mostraron a Ezequiel, para entrar en detalles. Y quiero que vaya a esa revelación que está ahí. Por supuesto que Ezequiel, o los versículos de la palabra, tienen diferentes dimensiones. No es que solo tiene una, muchas dimensiones. Hoy vamos a ver una de ellas. Pero en Ezequiel 47
está una enseñanza de estas 4 medidas que, hermano, debemos de caminar nosotros como creyentes. Pero saquemos la figura ahí. Ezequiel capítulo 47, verso 3 al 5. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Primero, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con las aguas hasta la cintura. Y midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. ¿Oyó eso? Esto es tremendo cuando uno lo mira, porque si usted nota, por el Espíritu Santo podemos ver a Cristo en la figura del hombre del cordel, que había medido 4000 codos. 4000, para sacar la figura, podemos decir que después de 4000 años, desde Ezequiel para acá, después de la cruz, el llamado ahora es ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor: me es necesario irme para que venga el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo os guía a toda la verdad y a toda la justicia. O sea que ahora el Señor desea que nosotros seamos guiados exclusivamente por Él. Bueno, en este ángulo de Ezequiel 47, quiero destacar que el cristiano debe de experimentar 4 medidas para tener una plena guianza del Espíritu Santo en su vida. Veamos primero versículo 3 para entrar en detalles. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. ¿Notó? Número 1, yo discierno personalmente que este versículo que está acá nos habla del desafío que nos hace Dios para que caminemos en el Espíritu Santo. El deseo de Dios es que nosotros tratemos de tener un coloquio con Él diariamente y que le demos nosotros al Espíritu Santo la prioridad que le corresponde dentro del ministerio que ahora Él está trabajando, porque el mismo Cristo, como le dije, dijo: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo guíe toda la verdad y esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que Él va a ser ahora el que va a estar dentro de nuestra vida haciendo una operación de guianza. Por lo tanto debemos de caminar con Él. Claro, cada medida nos habla de tiempo, es decir, de un tiempo para cada etapa, para no perder la visitación del Espíritu Santo. Porque usted sabe que así es como se mueve el Señor. El Señor visita de tanto en tanto nuestra vida, aunque sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros constantemente. Entonces el primer llamado es andar en el Espíritu para conocer los tiempos de visitación de Dios. Y Romanos capítulo 8 dice así, vamos a leerlo. Dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Oyó? El llamado de andar en el Espíritu es para no acarrear juicio en la carne. Por eso, hermano, Israel, por andar en la carne, no conoció el tiempo de la visitación de Jesús, el Mesías, y vino juicio sobre ellos. O sea, hay momentos en donde el Señor visita y es donde Él nos pide cosas, como cuando visitó a Abraham y le dijo: dame lo que más amas. ¿Y qué es lo que más amas? Tu hijo. Pero es porque Él estaba permitiendo ahí el Señor a ver qué actitud iba a tener Abraham. Hay momentos que Dios visita, tiempos de visitación concretos para nuestra vida, como cuando visitó a la viuda.
Ese era el día de la visitación, es cuando le dijo el Señor, dame todo lo que tienes. Este es tu día, esta es la visitación para ti. Quiere decir que van a haber momentos en donde Dios nos va a visitar y nos va a pedir cosas para que nosotros podamos entrar a otro nivel espiritual. A Israel le pasó, por eso dijo el Señor estas palabras tremendas, hermano, que le han repercutido a Israel por toda la historia desde que se dijo este versículo. Lucas 19 dice así, el versículo 41 al 44. Cuando se acercó a ver la ciudad, lloró sobre ella. Oiga eso, por favor. Esta es la segunda vez que lloró el Señor, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, no conociste el tiempo cuando yo te visité y te hablé y te dije cómo deberían de ser las cosas. Y eso fue tremendo, hermano, porque en realidad a partir de ahí se le vino un espíritu de estupor a Israel para que viendo no viera, oyendo no oyera, y así de esa manera esta palabra profética en el año 70 se cumpliera, y todo lo que dijo el Señor se le cumplió al pie de la letra. O sea, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación, quiere decir que hay un tiempo en donde Dios, hermano, se hace sentir más en nuestra vida, para que podamos nosotros entrar a otro nivel. Entonces, esta fue una profecía cumplida, y aún hasta el día de hoy Israel vive las consecuencias por no conocer el tiempo de su visitación. Por eso lloró el Señor en su ministerio terrenal. Ahora, el llamado no es quedarse en la primera experiencia. ¿Por qué? Porque ahí todavía uno puede andar por su propia cuenta. Usted va a un río o al mar, pone sus pies, ahí puede andar usted, y hasta el agua puede hacerle así, ¿no? Que es lo que nos está mostrando. Ahí uno todavía puede andar en su propia cuenta. Entonces el Señor quiere que avancemos para experimentar otro tiempo de intimar con el Espíritu Santo, para experimentar otra etapa en Él. Y es la número 2, que el agua dice que le llegó hasta las rodillas. Esto es tremendo y quiero que lo examinemos, porque esto nos habla de buscar. Es decir, de la necesidad de buscar, o sea, que de buscar la guianza del Espíritu Santo, pero de rodillas. Esa es otra etapa de búsqueda en Dios, de intimar con el Espíritu Santo. Mire, esta etapa es muy importante. ¿Por qué? Porque es la etapa de preparación para entrar al lugar santísimo, como lo hacía el sumo sacerdote en el tabernáculo. Usted sabe que en el tabernáculo, para entrar al lugar santísimo, había que entrar de rodillas. O sea que lo que lo separaba era una cortina que no tenía puerta, sino que el sacerdote obligatoriamente tenía que entrar de rodillas, agachado, para poder llegar hasta la chequina, hasta la presencia de Dios. Y esto nos habla, esta medida de Ezequiel nos habla de eso. Por eso Pablo decía, hermano, en Romanos capítulo 12, versículo 1, decía: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Oyó? Preséntense, es decir, busquen arder en la vida espiritual. Pero en este caso es que tú te presentas. Lo tremendo es que esto quiere decir, si lo aplicamos al estudio que estamos tomando hoy, que todavía en esta etapa es voluntario.
Todavía cuando te llegue el agua a las rodillas, tú puedes hasta saltar en el agua y puedes más o menos movilizarte todavía, porque las aguas no han subido a plenitud. Tú puedes todavía moverte fácilmente. Lo tremendo es que esto quiere decir entonces que si usted quiere, se arrodilla. Si usted quiere, ora. Si usted quiere, ayuna para intimar con Dios. O sea, aquí nadie le exige. Todavía, porque usted puede movilizarse todavía por su propia cuenta. O sea, usted todavía puede manejar ese tiempo. Claro, uno es el que pierde la bendición de estos ejercicios espirituales si no lo hace. Pero aquí todavía, hermano, usted puede caminar un poco rápido en el río de Dios. Bueno, después de buscar arder, viene la tercera etapa en el río de Dios. En Ezequiel 47, leamos, para que no pierda la lectura. Ezequiel 47, 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas, que es lo que estamos hablando. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. ¿Oyó eso? Mire, esta medida de ir más adentro del río de Dios es sentir la unción del Espíritu Santo sobre nuestros lomos, hombros o cintura. En otras palabras, esto es andar con la responsabilidad de predicar la verdad del Evangelio. Es decir, sentir la responsabilidad, porque la intimidad con Dios es más fuerte. O sea, uno siente lo que dice Pablo, hermano, en Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos, vuestra cintura con la verdad. Es como que aquí ya uno note que cuando el agua te llega hacia la cintura, aquí ya no tienes mucha movilidad tan rápida. Es como que ya te van aplacando, ¿no? Y es como que tú, hermano, ya, aunque te mueves y puedes andar por tu cuenta todavía, porque hasta aquí tú puedes andar por tu cuenta todavía, porque no has llegado al fondo del río. O sea, uno puede incluso obviar si quiere dentro de esta etapa. Entonces, esta etapa nos habla de sentir la carga espiritual también, hermano, por los demás. Lo tremendo es que hasta esta medida de intimar con Dios, todavía podemos caminar en el río de Él. Todavía puedes flotar. O sea que todavía, puedes pisar donde, hermano, puedes pisar en el fondo del río. Lo glorioso es que el Señor quiere que la iglesia experimente el nivel máximo. El nivel máximo es la etapa número 4, o sea, flotar en el río de Dios. Ahí es donde Dios quiere llevarnos, porque Él quiere que flotemos en su río. Y ahí es tremendo, porque dice así el versículo 5 de Ezequiel 47. Y midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. ¿Oyó? En esta etapa hay que flotar y que la corriente del Espíritu Santo nos lleve. Aquí es tremendo, porque aquí es cuando tú te conviertes, yo lo llamo así también, como un cibernético de Dios. Un cibernético es una persona que es movida por otro mecánicamente. Y a esta etapa es tremenda, porque esta es la etapa en donde Dios quiere llevar a su iglesia. Mire, aquí la intimidad es total. Aquí es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 25, que dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿No? Lo tremendo es que cuando tú andas en esta medida,
Tú no sabes dónde vas a ir a parar. Claro que hay una dirección del Espíritu. ¿Por qué le digo esto? Porque te va a llevar la corriente de Dios. Aquí es donde uno se convierte en eso que le digo, en cibernético de Dios, que te mueve para donde Él quiere, y aunque no te guste. Ahí es donde, hermano, se cumple Juan 21, versículo 18, cuando dice así, para examinarlo. Mire cómo dice Juan capítulo 21, versículo 18. Es tremendo. Dice así: en verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. ¿Oye eso? En esta etapa de flotar ya no te mueves por lo que tu carne siente. Aquí otro te va a ceñir, que esto es la experiencia de Pedro. Pedro, cuando tú eras joven, ibas donde tú querías, hacías lo que a ti te placía. Pero va a llegar un momento cuando vayas al río mío a flotar, de que otro te va a llevar a donde tú no quieras ir. Y es tremendo, porque cuando tú ya te mueves en el Espíritu, ya es como que no te mandas, sino que ya entras como en una predestinación divina de Dios, en donde vas a ir, aunque tú no quieras, hacer la voluntad que ya se determinó en un momento, como Jonás. Jonás, tú vas a ir a Nínive. Pero Jonás todavía andaba a la orilla del río de Dios. Podía caminar por su propia cuenta. Y Dios lo trata en el barco. Una. Lo vuelve a tratar. Dos. Y todavía Jonás, hermano, podía obviarlo. Pero al final, hermano, cuando entró en otra dimensión, en donde solamente, hermano, se vive espiritualmente, que es cuando la Biblia registra que llegó hasta el Hades, y dice que de ahí clamó, y ahí dijo: hoy sí voy a ir a cumplir los votos que te hice. ¿Oyó eso? Ahora sí, cuando usted va a Jonás 1:2, no mira que haya hecho votos Jonás, pero de seguro en algún momento había hecho votos en su espíritu. Y hermano, ahí sí fue Jonás, y flotando, o sea, a Jonás lo llevaron a flotar directamente. Y aunque no quería ir a Nínive, hermano, porque él detestaba a Nínive, no sé por qué. Tal vez decimos, la novia que lo dejó era de Nínive, quizás. Dijo: yo no quiero ir a Nínive, detesto ir a Nínive. Pero tuvo que ir a hacerlo. Ir a donde tú no quieras, ya está predeterminado aquello. Lo tremendo es que hay cosas dentro de nuestra vida que están predeterminadas por Dios, pero que a veces al caminar en la carne, nosotros tomamos otros caminos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vamos a ir a hacer la voluntad de Dios al final como Jonás, pero el problema va a ser que vas a sufrir. Porque Jonás sufrió, pero note que Jonás dio la vuelta. Él podía haber hecho el camino más fácil, ir y obedecer y hacer el trabajo que corresponde hacer. Nosotros a veces necesitamos solo hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos, aunque a veces no lo entendemos, porque ahora el Espíritu Santo te está llevando, porque vas a flotar y estás flotando en el río de Él. Y entonces, si quieres sufrir, pues camina por tu cuenta. Haz lo que tú quieres hacer, si tú quieres, pero que vas a ir a hacer la voluntad de Dios. Si Él ya lo tiene determinado bajo una predestinación, lo vas a ir a hacer aunque truene, llueve o relampaguee. Es decir, aquí ya no
se usa aquella palabra famosa del carnal, yo siento, y todavía el agua ni siquiera a los tobillos le ha llegado. O sea, aquí es tremendo. Por eso este versículo de Juan nos muestra que cuando tú vas por tu cuenta, tú sabes a dónde vas. Pero cuando te dirige el Espíritu Santo, Él sabe dónde quiere que vayas, aunque a uno no le guste mucho. Sí, es que eso es tremendo, hermano, porque ya hay una preelección de parte de Dios en algunos que Él ya ha determinado que hagan una función específica, a los que ha predestinado Dios para los tiempos. Claro, cuando se intima a este nivel, la carne ya fue sometida para que no cuestione. Recuerde que si usted todavía cuestiona en las pruebas, en las luchas, en las dificultades que le suceden, a todos nos suceden, si usted está en la carne, cuando usted ya no cuestione a Dios por las cosas que le suceden, porque nos suceden cosas negativas y a veces muy fuertes, a veces muy duras, a veces muy difíciles de entender con la mente natural porque no se entienden. Porque tú eres un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, y cuando te pones en ese plano, ¿verdad? Es porque todavía anda uno en la carne. Cuando ya, miren, la prueba, creo yo, o la señal de que la carne está menguando y que tú has vencido barreras, es cuando tú dejas de cuestionar. Es decir, bueno, Señor, no sé por qué lo estás haciendo, pero yo me someto. Es como le decía yo en una predicación anterior, yo le decía de que uno a veces, yo le pregunto al Señor en las cosas negativas: Señor, si esto es tuyo, no tengo por qué cuestionarte, pero si no es tuyo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, cualquier espíritu inmundo que sea, que se vaya afuera. ¿Me entiendes? Porque a veces cuando vas flotando, tú no sabes dónde vas. Y a veces piensas, ¿será el diablo o serás tú, Señor? Porque la tormenta se acrecienta. Jonás sabía eso. La tormenta era más terrible y Jonás estaba clavado allá adentro, dormido, hermano. Y no es que estaba medio dormido, dice que estaba roncando. Porque el capitán oía. Dice que dormía profundamente. Hermano, cuando uno duerme profundamente es grande. Que lo oían. ¿O no? Sí, el capitán tuvo que bajar y decirle: ¿por qué duermes? Clama. Oiga esto, va a llegar el tiempo donde la gente va a decir: clama a tu Dios, tal vez puede librarnos. Y cabal, ese era el Dios que podía librarlo, hermano. Y cabal, Jonás dice: sí, yo soy. Claro, hay tormentas que tú no las entiendes, como la tormenta que estaban viviendo los discípulos, que eran expertos en pescar, hermano, pero se vino una tormenta satánica. Esa sí era satánica. Note que hay tormentas que las levanta Dios y hay tormentas que las levanta el diablo. Y ellos se asombraron, hermano. Ellos nunca se habían asombrado, si ellos estaban acostumbrados a vivir tormentas en el mar, pero esa tormenta era extraña, rara. Entonces, hermano, dijeron ellos: aquí pasa algo. Y apareció el Señor y vio que la tormenta no era normal. Dijo: tormenta cesa. Esa tormenta la había levantado el diablo. Y pum, volvió el mar, hermano, a callarse. Entonces debemos de discernir a veces, pero a veces no. Entonces ahí está tremenda la cosa, hermano. Pero cuando te dirige el Espíritu Santo, Él sabe dónde quiere que vayas, aunque a uno no le guste mucho, hermano. Y uno solamente siente en su espíritu de que debe de seguir. Y dice: bueno, Señor, yo me determino para ti. Ahí ve qué tú haces conmigo. Yo solo voy a estar haciendo lo que tú me dijiste que hiciera. Y ten misericordia y ve tú qué es lo que vas a hacer. Y uno aprende a callarse.
y en las dificultades, en las necesidades, en los problemas difíciles de resolver. A veces uno calla, Dios mío, si hablo es peor. Porque si hablas puedes, hermano, puedes estar rebelándote contra Dios. Y hermano, nuestra boca a veces dice que en la abundancia de palabras no falta el pecado. Entonces a veces es mejor callar delante de Dios. Y a mí me ha pasado muchas veces. Yo mejor me tiro y me humillo delante de Él y digo: Señor, ten misericordia de mi vida, ayúdame. Quizás yo no comprendo en este momento, pero yo acepto lo que esté pasando. Claro, cuando se intima a este nivel, la carne entonces ya fue sometida para que no cuestione. Entonces ese va a ser, esa va a ser la señal de que usted está, hermano, queriendo flotar en el río de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque también este versículo nos muestra que Pedro no estaba flotando todavía. Pedro ahí todavía no flotaba, todavía cuestionaba. Porque cuando lo abordó el Señor en la última experiencia de la resurrección para Pedro, ¿verdad? Ahí Pedro lo cuestionó al Señor. Es decir, cuando le dice el Señor a Pedro: Pedro, ¿me quieres? Y Pedro dice: tú sabes que yo te quiero. Le vuelve a decir: Pedro, ¿me quieres? Y de vuelta Pedro dice: tú sabes que yo te quiero. Porque así dicen las mejores versiones. Y luego la tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta: tú sabes que yo nunca te he amado. Le estoy parafraseando. Por eso te negué, por eso maldije ese día que cantó el gallo. Todo eso. Yo nunca te he amado, pero quiero amarte. Ahí Pedro empezó ya el agua le llegó a la cintura, hermano, para entrar a flotar. Entonces le dijo el Señor, y ahí le suelta el pasaje. Pero luego Pedro, como todavía tenía el agua hacia las cinturas, para poner una figura, todavía tenía el agua a la cintura, le dice, el Señor le dice: bueno, Pedro, cuando seas viejo extenderás las manos y morirás así, crucificado, con la cabeza para abajo. Y Pedro saltó ahí la carne, hermano, de una vez se fue hasta la orilla del río de Dios y dijo: ¿y a Juan qué le va a pasar? O sea, quería saber el plan de Juan, hermano. Y el Señor le pega una cuadrada y le dice: si yo quiero que Juan se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Y ahí Pedro entró a las aguas y flotó. Bueno, Señor, gloria a Dios, no hay problema, mejor voy a nadar en tu río. Y ahí empezó, hermano querido, el trato divino. Y cuando el Señor vio que Pedro estaba flotando, porque esa es la figura perfecta, en Pedro se ve la figura perfecta, entonces le hizo su segundo llamado. En ese capítulo 21 le dice: Pedro, ahora sígueme. Desde ese momento que el Señor le dijo: Pedro, sígueme, Pedro empezó a flotar en el río de Dios. Y cuando empezó a flotar en el río de Dios, Dios mío, hermano, jamás lo volvió a negar. El hecho está que murió como se le profetizó en su momento. Entonces es tremendo, porque el Señor nos está pidiendo eso, que no es fácil, pero el Señor quiere que flotemos. Mire, para que Pedro pudiera flotar, le tuvieron que triturar el orgullo totalmente de su carne. Porque Pedro era tenaz, hermano, cuando uno lee su historia. Era osado, aventado, a cada rato se pegaba sus golpes. Pero, hermano, un día Dios lo trató hasta que flotó en el río. Pedro caminó 3 años y medio, hermano, en la pura carne. Todos los apóstoles, pues, en realidad. Porque después de los 3 años y medio, dice la Biblia, que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Claro, Pedro trató de flotar
como le digo, que era osado y flotó un rato. ¿Se acuerda de las aguas? Cuando le dijo, si eres tú, Señor, manda que vaya. Hermano, Pedro empezó a flotar, dijo, aleluya, hermano. Pero luego se puso en la carne un ratito y empezó a hundirse de nuevo, hermano. Pedro sabía nadar, pero ahí sí que vio cosas serias. La cosa del Señor es la oración más corta que hay en la Biblia. ¡Sálvame! Y ahí lo agarró el Señor, hermano, de la mano y lo hizo flotar. Porque no crea que se le echó al lomo y lo llevó, hermano, para el barco. No, lo hizo flotar de nuevo, hermano, y experimentó. Ay, Dios mío, qué tremendo, qué maravilla. Lo impresionante que yo miraba es que cuando vio el poder que eso significaba de andar sobre las aguas, se hundió. ¿Por qué? Porque no tenía experiencia y no estaba preparado. Y Dios quiere que vayamos experimentando, hermano, cada etapa, pero que tengamos el deseo, el anhelo de experimentarlo. Entonces la invitación es que entremos en el río de Dios a una intimidad completa para tratar de flotar, para tratar de ser guiados plenamente por el Espíritu. Claro, uno a veces se siente medio triste en estar rogando a la gente que flote. Dice, hermano, flote y venga y metas y mire, esta es la respuesta. Lo bueno es que yo estoy aprendiendo, como muchos, a flotar. ¿Por qué? Porque no es por obligación, es voluntario. Cuando las cosas se hacen voluntariamente, ay, hermano, eso es maravilloso. Porque usted tiene el deseo de hacerlo, anhela aquello. Por eso Romanos 12:1 va, preséntense vosotros mismos como sacrificio vivo. Es que tú te presentas a las gradas de Dios, es como que son 7 gradas, ¿no? Para poner el número de perfección espiritual. Y tú subes cada grada, hermano, hasta que llegas a la plenitud del altar. Pero eres tú el que debes de, hermano, porque Él te está invitando, Dios nos está invitando para que experimentemos el sabor de, hermano, de hacerlo nosotros voluntariamente. Entonces esa es la invitación que hace el Señor, hermano, que entremos al río de Él, ¿verdad? Y de esa manera flotemos, pero así, que sea, hermano, voluntariamente. Mire, el ejemplo es el mismo Pedro. ¿Por qué? Porque Cristo siempre le insinuó para que le mostrara con hechos, no solo con palabras. Mira, Pedro le dijo en esa última entrevista, vos has demostrado con palabras nada más, pero yo no quiero que me muestres con palabras, quiero que me muestres con hechos. Porque Pedro siempre, Señor, yo a donde quiera que tú vayas, yo voy. Y ahí Pedro, hermano, hasta la muerte sí. El Señor dijo, no, tranquilo, Pedro, cuando cante el gallo me negarás 3 veces. Yo jamás te voy a negar. Bueno, y entonces le dijo, mira, Pedro, yo quiero que me muestres con hechos, no con palabras. Y cuando, hermano, esa entrevista, es que ahí uno puede quedarse toda la noche. Claro, cuando Pedro se sinceró, empezó a flotar en el río de Dios y se le cumplió la profecía, e irás donde tú no quieras. Cuando tú empieces a flotar y te asinceras con Dios, oh hermano, mire, es como que se te cae un peso. Porque tú te asinceras delante del Señor. Bueno, aquí estoy, Padre, haz lo que tú quieras conmigo. Se lo aseguro que si Abraham no hubiera flotado en el río de Dios, en la presencia de Él, porque Dios lo traía a Abraham también así, hermano, proceso. Era difícil, ya me imagino que iba muy despacio con su hijo para arriba, hermano. Porque Dios en su día le pidió lo que más amaba, su hijo. Y caminando, hermano, para arriba. Era tremendo. Y Dios viéndolo, hermano.
A ver, y Abraham lo detuvieron en el último minuto. Dice que ya iba a sacrificar a su hijo, hermano. Y ahí dijo, no, este Abraham está flotando en mi río. O sea, hay momentos en donde Dios va a permitir para ver si en verdad estamos flotando ahí, hermano. O sea, es como que hasta saludable es, lo que pasa que no lo miramos así nosotros. Cuestionamos los desiertos. Israel mismo, pues, dice que Dios lo llevó al desierto para probar lo que había en su corazón. Quiere decir que el desierto no era para que se sintieran mal o para que sufrieran, no, es porque estaba preparando el corazón para llevarlo a flotar a Canaán. En Canaán iba a flotar porque iba a fluir la bendición de Dios en todo el sentido de la palabra. Grano, leche, miel, toda abundancia. Entonces ese proceso es el que, hermano, a veces no nos gusta porque andamos en la carne más que en el espíritu. Y eso es lo que anhela Dios, que busquemos flotar en su río para que de esa manera se den aquellas cosas que Él quiere que se den. Entonces, esto es maravilloso cuando lo miramos de esa manera. Claro, a Pedro entonces, cuando se asincera, entonces el Señor lo lleva a otro nivel. Mire, cuando estás flotando en esta cuarta etapa, ahí uno entiende que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Ahí es donde entiende realmente ese pasaje. Si usted no está flotando, usted no entiende las cosas negativas que le pasan. Pero cuando uno flota, y ese versículo es, pero Romanos 8:28, si no me equivoco, ese versículo dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Eso implica que van a haber cosas negativas y positivas, ¿verdad? Que van a estar dentro de la voluntad de Dios. Pero uno lo puede entender si flota. ¿Por qué? Porque cuando flotas eres dirigido por el Espíritu Santo y Él te lleva a donde tú no quieras, hermano. Hay momentos que uno puede experimentar cuando el Espíritu quiere que hagas la obra, y es como que hay un mover espiritual por el Espíritu Santo que te toca para llevarte al objetivo. Me estoy acordando de una experiencia, por eso le estoy diciendo eso. Me recuerdo yo que iba en el auto manejando, ¿verdad? Y iba, hermano, con mi esposa. Iba manejando y de repente estaba un hombre parado así en un garaje, ¿verdad? Y de repente me dice el Espíritu a mi espíritu: devuélvete y habla con ese hombre. Y yo me quedé, pero seguí. Cuando llegué a la esquina, justo estaba él en la esquina, llegué a la esquina, él se quedó en la esquina y llegué a la otra esquina que vivo yo, en la esquina de la casa. Me quedé sentado ahí y sentí aquella voz: devuélvete. Y voy a hablar con ese hombre. Y le digo yo: mira, fíjate que el Espíritu Santo me está diciendo que vaya a hablar con ese hombre. Entonces me dice: no, pero dice que tal vez vos sentiste así, pero bueno, aquí estaba más en la carne, ni al río había entrado todavía. Digo yo: no, pero me está diciendo que vaya. Bueno, si querés andar. Dice, no, dice yo, y ahí me regresé, hermano. Me voy. Fíjese, ahí ya entré a lo que le estoy diciendo, que es el Espíritu manejando tu espíritu para que vayas a hacer algo. Cuando llego enfrente de ese hombre, hermano, le pregunto: ¿usted tiene algún problema que pueda yo ayudarle?
Hermano, desde el momento en que le dije eso, el hombre se puso a llorar. Pero a llorar, pero usted no sabe, como un niño. Y empezó a ministrarse, y ahí lo llevé a Cristo para la gloria y la honra del Señor. O sea, quiere decir que hay momentos que el Espíritu Santo te va a llevar. Porque hay momentos que te va a hacer flotar. Lógicamente tenemos que flotar todo el tiempo. Pero es para que experimentemos que vas a ir donde tú no quieras ir, porque otro te va a ceñir y te va a llevar. Eso es lindo cuando uno es llevado por el Espíritu a hacer cosas, hermano, pero que uno es movido. Uno es movido a misericordia en gran manera. Y así muchas experiencias que uno experimenta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se mueve de esa manera. Entonces, entremos a ese proceso. Vamos hacia las aguas, al río de Dios, y empecemos a caminar, empecemos a andar hasta que logremos flotar. Y cuando flotemos, de seguro vamos a experimentar cosas extraordinarias que Dios tiene en su sola potestad. Amén. Amén. Cierre sus ojos, yo he terminado. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este día. Primeramente, aquellos que nos están viendo mientras usted se pone en comunión, después oramos. Usted que está ahí viéndonos, quizás hay cosas que no las entiende todavía y no las comprende. Pero yo creo que este día Dios le ha hablado a su corazón. O tal vez usted no tiene a Cristo, por eso no comprende muchas cosas. Pero se lo aseguro que si usted recibe al Señor Jesús, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y empieza a trabajar en nosotros para entender aquellas cosas que no se entienden con la mente natural. Y yo quiero orar por usted si usted no ha recibido a Cristo y quiere hacerlo. Yo solo voy a orar, a hacer una oración. Si usted la repite, téngalo por seguro que ahí empieza el proceso que tal vez usted no entiende ahora, pero que yo sé que si usted recibe al Señor, empieza ahí el momento en donde se le hace clic a uno ciertas cosas y empieza a entender aquellas cosas que el Señor lo hace entender a uno a medida que va creciendo. Si usted quiere recibir al Señor, solo tiene que decir: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Si usted hizo esta oración, téngalo por seguro que usted es parte de la familia de Dios. Si estás caído y no has comprendido muchas cosas que te han pasado y has dejado el Evangelio, déjame decirte que está dentro de un propósito. Ahora tienes que volver otra vuelta a pedirle perdón a Dios, reconciliarte con Él y entrar directamente como el pródigo de una vez para siempre. Y si estás enfermo también, esta oración puede hacer un impacto en tu vida y así glorificar el nombre de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a aquellos que están haciendo la oración de fe, que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, tu Espíritu Santo se encargue en hablarles como lo hizo con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, perdónales sus pecados, borra sus rebeliones, entra en sus corazones y hazlos nuevos, Señor. En el nombre de Jesús. Aquellos que están reconciliándose también, Padre, perdónalos, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, para que así de esa manera puedan, oh Dios del cielo, venir y flotar en tu río, para que de hoy en adelante puedan caminar como es debido, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que están enfermos, que están afectados por una enfermedad, en el nombre de Jesús, aquí y allá al otro lado, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús tú obres. En el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu nombre, Padre, te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.